El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy nos acompaña en el programa el doctor en arquitectura Byron Rabé. Él es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También nos acompaña el asistente de la Dirección de Investigación, Alexander Sagastume, quien estará coordinando una entrevista con el doctor Byron Rabé. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Byron Rabé. Es arquitecto con maestrías en Administración Pública y en Docencia Universitaria, un posgrado en Arquitectura Turística para el Desarrollo Sostenible y otro en Migración y Urbanismo. Es doctor en Arquitectura y candidato a doctor en Investigación Social. Fue docente de la Facultad de Arquitectura y en Diseño Gráfico por más de 40 años. Fue decano de la Facultad de Arquitectura y actualmente es titular de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en la USAC. Bienvenido, doctor Rabé. Muchas gracias, muy amable por recibirme en este programa. Es un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias, doctor. Es un gusto saludarlo. ¿Cuál era el contexto durante el periodo de la creación de la Facultad de Arquitectura? Bueno, podemos hablar desde el proceso revolucionario en el que se estableció el Centro de Arquitectos de Guatemala en 1945. Podríamos decir que esa es la primera organización que se tuvo sobre la arquitectura. Eso marcaría el origen de la representación profesional en nuestro país. Posteriormente, la participación de delegados guatemaltecos en los séptimos y octavo congresos panamericanos de arquitectura que se dio en Cuba y México, que se realizaron entre 1949 y 1951, se resaltó la necesidad de implementar programas académicos de arquitectura en Guatemala. En marzo de 1951, Jacobo Arbenz asumió la presidencia, sucediendo a Juan José Arévalo Bermejo. A pesar de los avances sociales, la estabilidad política era precaria. La revolución estaba siendo afectada por tensiones internas y la influencia creciente de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Pero fue en esa época que la necesidad de crear una facultad de arquitectura fue cobrando interés. La asunción de Vicente Díaz Amayoa como rector en 1954 coincidió con un nuevo periodo político tumultuoso en el país. La revolución enfrentaba amenazas y la presidencia de Jacobo Arbenz llegaría a su fin el 27 de junio de 1954. Tomaría el poder el Movimiento de Liberación Nacional dirigido por Carlos Castillo Armas. A pesar de las turbulencias que se generaron, la universidad logró mantenerse al margen de la persecución que sufrieron muchas personas y organizaciones, en parte gracias a su autonomía y a que se había mantenido desvinculada de la acción política durante el período revolucionario, en gran medida porque prevalecía una visión conservadora de la academia. El gobierno de Castillo Armas incluso elogió a la universidad y reforzó su autonomía asignando un 2% del presupuesto general de la nación a dicha institución. Sin embargo, iría surgiendo una oposición estudiantil hacia el nuevo régimen que se intensificaría progresivamente. La publicación del Estudiante y los eventos violentos durante la huelga de Dolores en 1956, incluyendo un ataque con bombas de fósforo y un tiroteo que resultó en la muerte de 5 estudiantes, marcaron un punto de inflexión en la relación entre los estudiantes y el régimen, llevando a una serie de eventos que culminaron en un estado de sitio. Ese era el ambiente que se vivía en ese momento. Y doctor, ¿cómo surge la Facultad de Arquitectura?
Bueno, recién retornado Jorge Montes de sus estudios en la Universidad de Auburn, Alabama, venía con el interés de crear la carrera. Pero Montes, en una entrevista que se le hizo, planteaba que recordaba una invitación a un congreso de México a finales de 1952. En ese congreso asistieron arquitectos guatemaltecos, entre ellos Raúl Minondo y Carlos Asensio, que también sería decano posteriormente. Se encontraron con Frank Lloyd Wright, quien hizo comentarios sobre la riqueza de la arquitectura guatemalteca y resaltaba la importancia de una arquitectura inspirada en lo local, en vez de copiar modelos extranjeros. Estos comentarios impactaron profundamente en los arquitectos, quienes de regreso a Guatemala se reunieron con Montes, decididos a establecer una facultad de arquitectura, y comenzaron los primeros esfuerzos. Con 26 años, Montes lideró las gestiones, enfrentándose a la burocracia y a los procesos administrativos que se requerían para la creación de una nueva unidad académica. Fue durante la rectoría de Miguel Asturias Quiñones en 1953 que se dieron los primeros pasos para la creación de la carrera. Para agilizar el proceso, Montes solicitó la colaboración del decano de ingeniería, que era el ingeniero Humberto Olivero, quien apoyó la iniciativa y promovió su aprobación por el Consejo Superior Universitario. Ese mismo año se autorizó la creación del Departamento de Arquitectura dentro de la Facultad de Ingeniería, que otorgaría el título de ingeniero arquitecto. Es decir, que realmente la carrera ya tiene 70 años de existir. Las clases comenzaron en enero de 1954 y Montes sería el director y se acompañaría de un cuerpo docente compuesto por ingenieros, artistas, arquitectos con formación internacional. La consolidación de la carrera de arquitectura sería una lucha ardua que se extendería por varios años. Roberto Aycinena y Carlos Heusler, ambos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, se unirían a Montes en este esfuerzo. El trío sería conocido más tarde como el de los fundadores. No solo trabajarían en la creación de la facultad, sino que también dejarían su marca en la arquitectura y el urbanismo nacional, incluyendo su contribución en la ciudad universitaria y el emblemático edificio de la rectoría. Debido a los sucesos que perturbaban al país y a la misma universidad, el proceso de formación de la facultad no evidenció avances significativos durante varios años. No obstante, a pesar de los disturbios nacionales, los esfuerzos continuaron. La colaboración de los fundadores y otros arquitectos en el diseño de la ciudad universitaria evidenció la importancia de la profesión. El apoyo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos fue crucial para la aprobación de la facultad. La elección de Aycinena como representante del Consejo Superior Universitario y el apoyo de la Facultad de Ingeniería favorecieron la transición hacia una estructura académica más robusta. Los promotores de la propuesta fueron informados de que el Consejo Superior Universitario deliberaría sobre la solicitud el 26 de julio de 1957. Anticipando un veredicto favorable, se congregaron en el Paraninfo Universitario, pero la sesión se suspendió abruptamente. Luego se informó que esto se debió al asesinato del presidente Castillo Armas, un suceso que sumió al país en otra crisis política y postergó la decisión sobre la nueva facultad. Luego del asesinato, en medio de una serie de conflictos, el 12 de marzo de 1958, el general Miguel Idígoras Fuentes asumió la presidencia de la República. Casi paralelamente, el doctor Carlos Martínez Durán iniciaría su segundo mandato como rector. 3 meses después, las autoridades universitarias confirmaron una resolución largamente esperada. El Consejo Superior Universitario acordó la creación de la Facultad de Arquitectura, estableciendo que hasta la adaptación a la ley orgánica y estatutos, el decano sería elegido por el propio Consejo basándose en una terna propuesta por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. El designado fue el arquitecto Roberto Aycinena. El trascendental acuerdo de creación fue firmado el 7 de junio de 1958 por el rector Dr. Carlos Martínez Durán y el secretario licenciado Rafael Cuevas del CIDE.
La facultad fue inaugurada oficialmente el 5 de septiembre de 1958 y comenzó sus actividades académicas en enero del año siguiente. Doctor, ¿y cuál era la orientación académica que se tenía para ese entonces? Como expliqué al principio, había una visión conservadora, ¿verdad? Una orientación que privilegiaba lo académico y que se alineaba con los principios del modernismo. Desde el inicio del Departamento de Arquitectura se mostraban orientaciones hacia el ámbito estético, con criterios como que el curso de diseño arquitectónico no debía ser impartido por un arquitecto, sino por un artista, para imprimirle más vida y sensibilidad. Y esto está en un acta, de ahí lo extraje. Este periodo sería fuertemente influido por los preceptos de la Bauhaus, con una orientación esteticista y experimental, y había un fuerte apego hacia lo funcional. El primer plan de estudios del Departamento de Arquitectura incluía una mezcla de cursos de ingeniería y asignaturas específicas de arquitectura, tales como historia del arte y diseño arquitectónico. Jorge Montes subrayaba la intención de que los estudiantes reconocieran gradualmente la distinción entre arquitectura e ingeniería, incrementando la carga de cursos especializados en arquitectura conforme aumentaba la demanda estudiantil. Tras asumir las funciones de la nueva Junta Administrativa, ya en 1958, llevaron a cabo una evaluación curricular para fortalecer y actualizar el pensum. El nuevo plan de estudios, que estaría vigente desde 1959, marcó una etapa significativa en la formación arquitectónica. Ese programa era de 6 años y abarcaba 46 cursos, con una notable incidencia en las áreas teóricas. También se llevaba dibujo natural durante los 3 primeros años y educación plástica en el segundo y tercer año, dibujo constructivo y los talleres de edificación. Formaban parte del pensum también las ciencias exactas y aplicadas, incluyendo física, matemáticas, geometría y estructuras. Pero el núcleo residía en los cursos de composición arquitectónica que se extendían a lo largo de 5 años. En cuanto al urbanismo, se ofrecían algunos cursos en los últimos 3 años y un curso único de sociología urbana. Cabe resaltar que a pesar de la intensa concentración en áreas como el dibujo y la educación plástica y una extensa cobertura de historia y teoría, se identificó una carencia en la comprensión de las dinámicas y el impacto social de la arquitectura. Con un plan de estudios consolidado, la facultad procedió a los concursos de oposición para designar a los catedráticos titulares, lo cual sentaría las bases para una enseñanza de calidad en la Facultad de Arquitectura. La Bauhaus dejó su impronta en la enseñanza, resaltando la importancia de las artes integradas, la simbiosis entre la técnica y el arte, y una visión funcional y esteticista. La incorporación de talleres y la participación de artistas en la docencia reflejaban la dirección y los objetivos de la carrera de arquitectura. Doctor, y una vez ya establecida la orientación académica, ¿cómo era el modelo y la cultura organizacional? Bueno, el modelo predominante en esa época estaba marcado por el paternalismo y el control ejercido por el cuerpo docente y administrativo. Se ponía énfasis en la eficiencia académica y en la transmisión de conocimientos y valores, con la disciplina y el autoritarismo como pilares. Esto se evidencia en diversos aspectos. Por ejemplo, los requisitos de ingreso. Podrían postularse graduados de bachilleres en ciencias y letras, maestros de educación primaria, peritos contadores y oficiales de la escuela politécnica. Se requería que cada aspirante presentara documentos que acreditaran su buena conducta y las notas obtenidas en materias pertinentes, así como un certificado médico que confirmara el buen estado de salud. En cuanto a los exámenes de admisión, la Junta incluía la prueba de conocimiento como parte de los requisitos de ingreso. Las pruebas incluían las áreas de matemática, dibujo natural con modelo, dibujo sin modelo basado en un tema dado, pruebas de capacidad de observación y un cuestionario de cultura general. Estos resultados se integraban con las evaluaciones psicobiológicas del Departamento de Bienestar Estudiantil. Además, si vemos algunos aspectos del reglamento interno de la facultad, se enfatizaba la importancia de la continuidad académica, por lo que se prohibía a los alumnos abandonar una materia sin una razón válida y la autorización escrita del decano. Se establecía que los alumnos que no aprobaran un curso de primer año
podían asistir como oyentes a los cursos de segundo año hasta la fecha del último examen de recuperación del curso pendiente en el ciclo lectivo. Aquellos que superasen el examen de recuperación podrían presentarse a los exámenes de segundo año. En caso de no aprobar, se les negaría la posibilidad de examinarse en los cursos de segundo año y se les requeriría repetir el primer año completo. En cuanto a los reglamentos de los exámenes generales privados, comprendía un arduo proceso de evaluación dividido en 3 segmentos distintos. La primera parte del examen abordaba las disciplinas técnicas y científicas. La segunda se centraba en composición arquitectónica, donde el estudiante recibía un programa para desarrollar un proyecto durante el mismo día. Comenzaban a las 8 de la mañana y tenían que tenerlo terminado a las 6 de la tarde. La tercera y última parte evaluaba el conocimiento en áreas humanísticas. Los exámenes se realizaban consecutivamente en 3 días distintos. Cada sección del examen era calificada independientemente por un jurado que decía si era aprobado. En cuanto a la huelga de dolores, la Junta Asesora trató de equilibrar la tradición el cumplimiento de los estatutos universitarios. Por ejemplo, en marzo de 1960, la AEU solicitó permisos para que 2 estudiantes participaran en el comité de huelga. La Junta Asesora expresó preocupación por el posible impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes involucrados. Preguntó a los peticionarios si estaban completamente de acuerdo con solicitar esa autorización y poner a sus propios compañeros en el peligro de perder un año completo de estudios. Eso marca el estilo de la cultura organizacional de esa época. Si a eso agregamos otras cosas relacionadas con la huelga, por ejemplo, los estudiantes pidieron permiso para el horario de apertura del edificio y permitir el consumo de alcohol. Como se pueden imaginar, ambas solicitudes fueron rechazadas por la Junta Asesora. Además, se abordaron cuestiones de conducta y respeto profesional tras un incidente en el que un catedrático fue insultado en un boletín del comité de huelga. Los representantes estudiantiles ofrecieron disculpas y la Junta Asesora optó por adoptar una postura observadora antes de convocar al Tribunal de Honor, que también se había nombrado para tratar este tipo de temas. Bueno, hay muchas cosas que nos demarcaban el estilo organizacional, la cultura que se manejaba. Obviamente eran otros tiempos. Ahora se puede ver eso como una cosa muy dictatorial, pero eran los tiempos que se vivieron al principio de la carrera y era aceptado por todos los sectores, hasta ese momento. Doctor, ¿cuándo se inició formalmente con autoridades electas? Bueno, fue en 1960. La Facultad de Arquitectura inició un proceso democrático para elegir su junta directiva. El decano solicitó a la Junta Asesora pedir al Consejo Superior Universitario la convocatoria de elecciones, ya que la facultad estaba lista para confirmar autoridades permanentes, tenía ya un plan de estudios completos y suficientes catedráticos y alumnos electores. El Consejo Superior Universitario convocó a elecciones para miembros de la Junta Directiva y aprobó que las elecciones se dividieran en 2 fases. Primero el decano y algunos vocales y luego los vocales restantes. Paralelamente a ese proceso, el país atravesaba turbulencias políticas. El 13 de noviembre de 1960 se realizaría un movimiento en las filas del ejército que iniciaría una serie de eventos para derrocar al presidente Idígoras. Pero ante la intervención de la Fuerza Aérea con el apoyo norteamericano, el movimiento fue socavado. Varios de los participantes huyeron a Honduras o se escondieron para finalmente contribuir a la formación de la guerrilla. En ese escenario, la facultad concluyó sus votaciones, estableciendo la primera junta directiva con miembros electos según las normas universitarias. El 15 de diciembre se eligió a Roberto Aycinena Echeverría decano para el periodo 1961-1964. La primera junta directiva quedaría integrada además por el vocal primero, ingeniero José Luis Robles. El vocal segundo sería el arquitecto Frank Robinson. El vocal tercero, el arquitecto Pelayo Llarena. El vocal cuarto, el bachiller José Roberto Arroyo. Y el vocal quinto, el bachiller Mario Flores Ortiz. El secretario sería el arquitecto Luis Felipe Valenzuela. De esta manera, 1961 iniciaría con autoridades electas según las normas universitarias y contarían con parámetros estructurados
que orientarían el desarrollo de la nueva carrera universitaria. En poco tiempo va a salir un artículo en la revista Avances 24, en donde se describe esta parte de la historia, pero adicionalmente en el tomo 1 de la colección Evolución Curricular de la Facultad de Arquitectura está mucho más detallado todo este proceso de creación de la Facultad de Arquitectura. Tal vez para finalizar, quisiera hacer una síntesis, unos comentarios finales. Si vemos todo este proceso, la creación de la carrera de arquitectura en Guatemala fue un proceso que se desarrolló en medio de un periodo convulso de la política nacional, lo que inevitablemente impactó su trayectoria de aprobación. Primero, el Departamento de Arquitectura, pionero en su campo, había asegurado su lugar en 1953, antes de la caída del presidente Arbenz. Pero el camino hacia el establecimiento de una facultad se vio entorpecido por las turbulencias políticas como el asesinato de Castillo Armas y otras complicaciones propias de la dinámica universitaria. El establecimiento del Departamento de Arquitectura bajo el ala de la Facultad de Ingeniería fue un movimiento estratégico encabezado por Jorge Montes. La ratificación del departamento por parte del Consejo Superior Universitario cultivó un renovado interés por la disciplina, diferenciando las profesiones de arquitectura e ingeniería. Pero además, la participación de los arquitectos en la creación de la ciudad universitaria y de sus edificios destacó la relevancia de la profesión. El proceso, pues como ya se dijo, culminó con la aprobación de la facultad en junio de 1958. Este fue un logro especial porque significó la creación de la primera facultad de arquitectura en Centroamérica y estableció un precedente para el desarrollo académico y profesional de la arquitectura en la región. La carrera llevó consigo en un inicio la carga de una visión conservadora, una orientación que privilegiaba lo académico y que se alineaba con los principios del modernismo. La Bauhaus dejó su huella, resaltando la importancia de las artes integradas, la simbiosis entre la técnica y el arte y una visión fusional y esteticista. El estilo de gestión durante este periodo reveló agilidad, orientación al logro y una priorización evidente en aspectos académicos y éticos. Las preocupaciones por el nivel académico, la creación del Tribunal de Honor, el seguimiento de la huelga de dolores y las normativas de respeto y convivencia reflejaron un modelo jerárquico y con valores coherentes con la modernidad de la época. El estilo de gestión de la facultad se caracterizó por un enfoque paternalista y autoritario. Subrayó la importancia de la disciplina y la transmisión de conocimientos y valores con un énfasis en la eficiencia académica. Al concluir 1960, la celebración marcaba el logro del sueño de fundar y consolidar una facultad de arquitectura en Guatemala. Esta sería la última facultad que aprobaría la Universidad de San Carlos de Guatemala. Más de 70 años después de la creación de la carrera en 1953 y a casi 66 años de su fundación, reconocemos los esfuerzos y logros de aquel grupo visionario que abogó por una arquitectura académica y profesional y destaca su notable contribución al desarrollo del país. La forma de evaluar su impacto se debe medir en relación al tiempo en el que vivieron y no en relación al tiempo en que vivimos. Muchas gracias, doctor. Realmente muy interesante su entrevista con temas que realmente no debemos de olvidar porque son parte de nuestra historia y parte de la historia de la carrera principalmente. Agradecemos toda su experiencia, agradecemos que la venga a compartir con nosotros este programa de radio. Muchas gracias, un gusto saludarlos y saludos a todos nuestros oyentes. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales.
Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.